Hay un enigma en casi todas las oficinas del mundo, uno que seguro que suena familiar. ¿Por qué, sin importar cuánto planifiquemos, los proyectos casi siempre terminan tarde, por encima del presupuesto y generando un estrés increíble? Bueno, hoy vamos a ponernos el sombrero de detective para investigar este misterio, y la respuesta podría cambiar para siempre la forma en que vemos el trabajo. Esta frase, ¿a quién no le suena? Es casi un lamento universal para quienes gestionan proyectos. Es esa sensación de estar en una carrera que ya estaba perdida desde antes de empezar. Y esta frustración, créanme, es la primera pista clave en nuestra investigación. Aquí está el corazón del asunto. Tenemos herramientas súper avanzadas, equipos llenos de talento, entonces, ¿por qué los proyectos siguen descarrilándose? Vamos a sumergirnos en las evidencias para encontrar la verdadera causa raíz. Fechas que no se cumplen, presupuestos que se disparan, cambios de última hora, estas quejas son el pan de cada día. No importa si se construye un edificio o se desarrolla software. Y esto nos da una pista fundamental. El problema no está en el tipo de proyecto, sino en algo más profundo, en una falla del sistema que nos afecta a todos por igual. Y aquí damos con el nudo del problema. Es un conflicto constante. Por un lado, tenemos que proteger a capa y espada los compromisos originales de tiempo, costo y alcance. Pero por otro lado, la realidad nos golpea con problemas imprevistos que hay que solucionar sí o sí. Es un tira y afloja, una batalla diaria que define la gestión de proyectos. Continuemos con la investigación. La primera pieza de evidencia que vamos a poner bajo el microscopio es el propio plan del proyecto. Porque, ¿y si el fracaso ya viene programado desde el día 1, mucho antes de escribir la primera línea de código o poner el primer ladrillo? Casi todos los planes de proyecto se basan en una matemática súper simple, de primaria. Sumamos lo que dura cada tarea y listo, tenemos la fecha final. Parece lógico, ¿cierto? Es simple, es claro, pero quizás es demasiado simple para el mundo real. Y aquí es donde tenemos que hacer una pausa y preguntarnos seriamente. ¿De verdad funciona esta matemática tan básica en la complejidad de un proyecto real? ¿O estamos tratando de resolver un problema complejo con una herramienta demasiado simple? Y esta tabla revela la falla fatal en esa lógica. A la izquierda lo que la matemática simple asume, tareitas independientes que se suman. A la derecha, la cruda realidad. Las tareas dependen unas de otras. ¿Qué significa esto? Que un retraso en una tarea se contagia a la siguiente como un dominó. Pero si una tarea termina antes, esa ganancia casi siempre se pierde, porque la siguiente persona no está lista para empezar. El resultado es devastador, los retrasos se acumulan, mientras que las ganancias se evaporan. Este gráfico es demoledor. Fíjense, la primera barra, el plan original, prometía 70 días. La segunda, siendo precavidos y añadiendo un colchón, llegaba a 77. Pero la tercera barra, la que muestra la realidad estadística considerando las dependencias, nos dice que la duración más probable superaba los 90 días. O sea, la promesa estaba rota antes de empezar. Y claro, frente a un sistema que falla, la gente reacciona de una forma muy lógica. Intenta protegerse. Pero, y aquí viene lo irónico, esas reacciones individuales para salvarse terminan empeorando el problema para todo el equipo. Entramos en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. ¿Cuál es esa reacción natural cuando sabemos que los planes siempre son demasiado optimistas? Pues, añadir colchones de tiempo a cada tarea. No se da la estimación más probable, sino una estimación segura, una que cubra casi cualquier cosa que pueda pasar. Parece prudente, ¿no? Poner un poquito de tiempo extra por si las moscas. Pero aquí es donde la psicología humana nos juega una mala pasada con algo llamado el síndrome del estudiante. Si nos dan 2 semanas para una tarea que sabemos que nos toma 3 días, seamos honestos, no empezamos el primer día, lo dejamos para el final. ¿El problema? Que ese colchón de seguridad que habíamos puesto se consume antes de siquiera empezar, y cuando surge un imprevisto real, ya no tenemos margen de maniobra. Y a esto se le suma otro fenómeno muy conocido, la ley de Parkinson. Si una tarea se termina antes de lo previsto, casi nadie lo reporta. ¿Por qué? Porque ese tiempo ganado se usa para perfeccionar detalles o simplemente se oculta para que la próxima vez no nos den menos tiempo. Y de nuevo pasa lo mismo. Las ganancias de tiempo se pierden, mientras que los retrasos siempre se acumulan. Y así el círculo se cierra. Es una profecía autocumplida. Los planes irreales nos llevan a protegernos con colchones. Esos colchones se desperdician por nuestra propia naturaleza. Las tareas se retrasan de todos modos, y esto refuerza la creencia de que para la próxima hay que poner un colchón todavía más grande. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo y que garantiza los retrasos.
Y todo lo que hemos visto hasta ahora era analizando un solo proyecto. Ahora imaginen esto, multiplicado en un entorno real, con docenas de proyectos compitiendo por los mismos recursos, las mismas personas. El caos no solo se multiplica, se eleva a la enésima potencia. En este entorno caótico nace un enemigo silencioso y destructivo, la mala multitarea. Y ojo, no hablamos de hacer dos cosas a la vez, no. Hablamos del cambio constante de una tarea urgente a otra, dejando todo a medias. Es un ciclo de interrupciones que impide que nada se termine de verdad. Y el impacto es brutal. Fíjense en este número. El tiempo total para completar una tarea se puede llegar a triplicar, no porque el trabajo sea más difícil, sino por todo el tiempo que se pierde en cada interrupción, en cada cambio de contexto. Ahora multipliquen eso por cada tarea de cada proyecto. La pérdida de tiempo es gigantesca. El resultado final es la parálisis total del sistema. Todo el mundo está increíblemente ocupado, corriendo de un fuego a otro, pero el progreso real es mínimo. Se genera un atasco monumental, un embotellamiento permanente, donde hay mucho movimiento pero casi ningún avance. Ok. El panorama que hemos pintado es bastante oscuro, lo sé. Parece que estamos atrapados. Pero, ¿y si les digo que hay una salida? La hemos diagnosticado, ahora vamos a buscar la cura. Y la solución, les advierto, es sorprendentemente contraintuitiva. Y aquí está el cambio de paradigma, la clave de todo. La solución no es añadir más seguridad, sino gestionarla de una forma completamente diferente y mucho más inteligente. Miren la diferencia. El método antiguo esconde seguridad en cada tarea, creando miles de pequeños colchones invisibles. El nuevo método saca toda esa seguridad y la agrupa en un único buffer o colchón compartido al final del proyecto. Pasamos de gestionar miles de fechas límite a gestionar el estado de un único buffer. Es pasar de una protección local que nos genera retrasos globales a una protección global que, irónicamente, nos da flexibilidad local. La implementación suena radical, pero sigue una lógica aplastante. Paso 1. Recortar las estimaciones a la mitad. Sí, a la mitad, para sacar a la luz todos esos colchones ocultos. Paso 2. Tomar la mitad de todo ese tiempo que recortamos y ponerlo en un único buffer de proyecto, visible para todos. Y paso 3. Para los entornos con muchos proyectos, dejar de lanzar todo a la vez. Se sincroniza el inicio de nuevos proyectos basándose en el recurso más crítico, creando un flujo de trabajo constante en lugar de un atasco. ¿Y por qué funciona este enfoque tan radical? Bueno, por un principio estadístico simple pero increíblemente poderoso. Como dice esta cita, la seguridad que necesitamos para proteger toda la cadena de un proyecto es mucho menor que la suma de las seguridades que pondríamos en cada eslabón por separado. Pensemos en esto por un momento. A lo largo de un proyecto, es normal que algunas tareas terminen un poco antes y otras un poco después. En un sistema con un buffer compartido, estas pequeñas fluctuaciones se van cancelando entre sí. El buffer solo se usa para absorber el retraso neto al final de todo, no la suma de todos los peores escenarios posibles. Es como un seguro colectivo, mucho más eficiente y robusto. Y con esto cerramos nuestra investigación. Por años hemos culpado a los imprevistos y a la incertidumbre por el fracaso de los proyectos. Pero, ¿y si el verdadero culpable no es la incertidumbre en sí, sino la forma en que hemos intentado gestionarla? Cambiar esa perspectiva no solo resuelve el misterio de los retrasos, sino que nos da la clave para, por fin, empezar a cumplir con nuestras promesas.